¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica en este día miércoles. Gracias por acompañarnos, 27 de julio. Vamos a revisar algunos de los temas más importantes de esta jornada. Y vamos a comenzar el día de hoy revisando un tema que durante los últimos días había generado algo de preocupación en el sector del comercio y otros sectores productivos. Hablamos de la posibilidad de que el 16 de septiembre próximo sea feriado. Esa idea que había surgido en el Congreso necesitaba el apoyo del gobierno y finalmente el Ejecutivo decidió respaldar esta iniciativa de tal manera de alargar el fin de semana de fiestas patrias de 3 a 4 días. De esa forma entonces se compensaba que el 18 de septiembre fuese domingo. Bueno, finalmente esa decisión ayer tuvo una bajada desde el punto de vista económico también. ¿Qué impacto tiene esto en la economía nacional? El ministro Marcel entregó algunas precisiones al respecto y las razones por las cuales creen en el gobierno tendría un efecto económico negativo marginal dentro de lo que va a ocurrir en el mes de septiembre. En el gremio, por supuesto, en los distintos gremios del comercio y del turismo recibieron de distinta forma este anuncio. Belén Vázquez reportó el tema y nos va a contar más a continuación. Siento que deberían dar claramente el día feriado. Creo que está bien, porque lo hemos pasado tan mal. Un día más de fiesta yo no creo que influya. Para mí no es bueno, porque yo trabajo independiente. Por otra parte, también la gente lo necesita. Aunque con matices, la ciudadanía parece estar contenta con la posibilidad de que el próximo viernes 16 de septiembre sea feriado y puedan tener unas fiestas patrias extendidas. Pero que el Ejecutivo decidiera patrocinar este proyecto no ha estado exento de cuestionamientos, particularmente los que apuntan a los costos que podría tener este feriado en la economía. Septiembre es un mes que ya se caracteriza por tener una baja actividad económica en relación con los otros meses. Entonces, agregar un feriado extra en promedio genera un descenso de la actividad económica de aproximadamente un 0,4%. Las estimaciones del mercado apuntan a que un día hábil menos se traduciría en una baja de 0,4% en el IMASEC de septiembre, equivalente a una pérdida de entre 120 y 140 millones de dólares. Sí, es un impacto de todas formas importante porque, 0,5 mensual, sobre todo en septiembre, que se espera que el crecimiento sea negativo, un día feriado adicional, yo creo que va a hacer caer aún más la cifra. Sin embargo, los cálculos de la moneda son algo más acotados y aseguran que aprobar este feriado tendría un impacto menor en la economía, toda vez que ese día, al ser víspera de fiestas patrias, las empresas de igual forma tenían contemplado terminar antes la jornada. Considerando todos esos elementos, nuestra estimación del efecto sobre la actividad económica es de más bien de un 0,2% del PIB mensual y el 0,017% del PIB anual. Esto, además, tomando en cuenta que el proyecto que ingresará al gobierno no considera el carácter de irrenunciable. A ver, este feriado va a ser enviado la próxima semana al Congreso Nacional y esto va a ser discutido en los mismos términos que no contemplaba la irrenunciabilidad de ese feriado. ¿A qué responden las diferencias con las estimaciones del gobierno? Básicamente al día que se quiere convertir en feriado. Las expertas indican que no es lo mismo que el día libre esté en medio de una semana y en un mes sin festivos a que sea un viernes previo a fiestas patrias. Por eso, en el primer caso se produciría una caída del 0,4% del PIB mensual y en el segundo del 0,2%. El impacto de un feriado en un mes, ¿cierto? Puede ser, enero, febrero, puede ir variando, pero en promedio es de 0,4%. Entonces, en ese sentido, lo que apunta el ministro, ¿cierto?, es considerar que septiembre ya es un mes más acotado en cuanto a actividad, por lo tanto, puede que sea un impacto más acotado que el promedio. Pero en este debate no todo se traduce en números. Uno de los puntos que ha destacado el gobierno y con el que coinciden las expertas apunta a la necesidad de cuidar la salud mental de los trabajadores, propiciando tiempo y espacio para el ocio y el descanso. Para los colaboradores, de todas maneras, un beneficio, ya sea porque tienen que trabajar por el rubro que tienen, se le pagará un trabajo extraordinario, pero lo más importante para cualquier trabajador, yo creo, es el poder descansar, el tener más tiempo para planificar algo bonito con la familia en ese fin de semana, y eso lo necesitamos mucho, porque hay una crisis bien fuerte, todavía invisible, de salud mental. Añadir un día extra a las celebraciones 18eras en todo caso está normado por el Código del Trabajo. Si 18 y 19 caen martes y miércoles, o miércoles y jueves, el 17 o el 20 serán feriados según corresponda, algo que de todas formas no veremos al menos hasta 2024.
8:15. Nos vamos a ir a una pausa. No se vayan porque al regreso abordaremos parte del debate que está tomando forma en torno a la reforma previsional. El gobierno la debería presentar en el mes de agosto. Conversamos con la exministra del Trabajo, María José Saldívar, al regreso. Estamos de vuelta, seguimos con agenda económica y como les contábamos, el debate en torno a la reforma previsional lentamente va tomando cierta forma, sobre todo de la mano de algunas definiciones que ha ido dando el gobierno y que van adelantando el debate formal que comenzará una vez que el proyecto de reforma previsional ingrese al Congreso. Será en agosto, así lo ha dicho el Ejecutivo. Conversamos de este tema junto a la exministra del Trabajo y Previsión Social, académica de la Universidad Católica, María José Saldívar. ¿Cómo está, María José? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Interesante esta discusión porque ya empezamos a tener algunas definiciones, como decíamos, más claras, María José, del gobierno respecto a cuál es, por ejemplo, el rol que podrían tener los privados. Lo mencionó el ministro Marcel en su viaje a Estados Unidos. También respecto al destino de este 6% de cotización adicional que se contemplaría en la reforma. En términos generales, María José, y para comenzar la conversación, ¿qué le parece las señales que está dando el gobierno respecto a esa reforma previsional? A ver, yo creo que lo primero y más importante es celebrar de que este proyecto se vaya a presentar. Nosotros no tenemos más tiempo para seguir dilatando una reforma a las pensiones. Hemos reforzado el pilar solidario de manera muy potente durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, generando una PGU que hoy en día va a llegar y que está llegando al 90% más vulnerable de nuestro país. Es decir, estamos dejando solamente a las 10% de personas con mayor ingreso, pero claramente un pilar solidario no es suficiente. Nosotros necesitamos tener un pilar contributivo muchísimo más robusto para poder mejorar de forma sustentable y en el tiempo las pensiones de todas las personas. Ahora, obviamente que se despiertan dudas, porque tenemos que saber bien cuáles son estas proyecciones que se están haciendo de aumento de pensión. Me imagino que este aumento del 6% no va a ser inmediato, que va a ser gradual, ¿no es cierto? Y hay que ver qué parte de este 6% que se está señalando va a ir a este ahorro colectivo y qué parte va a ir al reparto, tal como se está señalando. Y aquí hay aspectos que son difíciles de poder prever, porque esta parte del reparto que se está proponiendo, este 3%, nos va a permitir mejorar las pensiones de los actuales pensionados, lo que es importante, pero se tiene que hacer de tal manera que yo asegure que las pensiones de quienes van a contribuir también se vean beneficiadas a futuro con este mismo 3%. Claro. ¿Y dónde está el problema de esto? Es que yo tengo hoy día 1 millón de pensionados aproximadamente. Por lo tanto, voy a tener que repartir este 3% entre 1 millón de personas. El problema es que en 20 años más nosotros vamos a tener 5 millones de pensionados. Claro. Ese 3% no va a ser suficiente. Cambios demográficos. Ese 3% no va a ser suficiente. Voy a seguir aumentando permanentemente la tasa de cotización para que quienes hoy en día están contribuyendo se vean igualmente beneficiados. Sí. Que eso hay que decirlo, ¿no es cierto? O dos, no voy a repartir todo y voy a reservar parte para poder asegurar que los futuros pensionados también tengan esta posibilidad. También habría que decirlo. Y en esta misma línea, entonces, hay que transparentar cuál es ese porcentaje de aumento que yo espero que tengan las pensiones, destinando un 3% a ahorro colectivo y un 3% a reparto, teniendo en consideración la enorme disminución que experimentaron las pensiones producto de los 3 retiros María que se utilizaron. Y en ese sentido, ¿usted cree que sería saludable para el debate y para conseguir el objetivo de sacar adelante esta reforma, ¿no? Ir definiendo aspectos de ese tipo, porque hasta ahora la discusión ha girado mucho más en torno a si van a ser heredables o no los fondos, si van a haber AFP o no, etcétera. ¿Usted cree que es necesario cambiar el foco de la discusión hacia otros aspectos y luego buscar herramientas en función de ese objetivo? Yo creo que lo primero es tener claro cómo funciona el sistema actual y creo que es fundamental que nosotros tengamos claridad y que la gente tenga claridad de cuántos son estos aumentos que se están hablando. Porque ayer señalaba, por ejemplo, el exministro Valdés, él es economista, yo soy abogado, pero decía, en ningún caso va a poder ser un aumento mayor a el torno al 20%. ¿Esas son realmente las expectativas que tienen las personas? Con un 20% se van a ver ellas
tranquilas en su aspiración. Entonces, creo que es súper importante que aterricemos esto, porque la verdad que lo que no podemos hacer es alimentar expectativas que no se puedan cumplir. Y si es que necesitamos más, entonces, bueno, tenemos que ver qué mecanismos son para poder llegar a ese más. María José, pero en el Diario Financiero hoy día el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, decía también otra definición bien clara: no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, estos 6 puntos de cotización extra tampoco pueden seguir yendo a alimentar solo la capitalización individual. Era lo que él planteaba el subsecretario. A ver, yo creo que él tiene toda la razón en el planteamiento que no podemos seguir haciendo lo mismo, pero creo que él se equivoca en qué parte es la que hay que cambiar. Nosotros tenemos hoy día una realidad que es bien clara. Nosotros tenemos 11 millones de afiliados al sistema, de los cuales solo 5 millones cotizan mensualmente. Es decir, tenemos prácticamente más de la mitad de las personas que están afiliadas que no cotizan. Sí. Tenemos además otro dato, tenemos una fuerza laboral que es cercana a los 8,5 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 3 millones que no están cotizando? ¿Podemos mejorar realmente las pensiones solo aumentando la tasa de cotización? ¿O lo que necesitamos es que todas las personas que estamos en edad en que estamos trabajando estemos cotizando? Y esto sirve tanto, este análisis, tanto para un sistema de ahorro individual como un sistema de ahorro colectivo, porque sería súper injusto que el ahorro colectivo, que contribuyeran solo unos pocos trabajadores, después sirviera para financiar pensiones de personas que nunca contribuyeron. Sí. Entonces, tenemos que ver también de qué manera recogemos esto que es tan concreto, que es que en Chile un trabajador promedio, tú y yo, trabajamos 40 años, y en promedio, cuando uno va a ver las cartolas de ahorro, son solo de 15 años de cotización. ¿Qué pasó con esos otros 25 años? Sí, claro. ¿Qué pasó con esos otros 25 años? No va a poder subir las pensiones si no nos hacemos cargo de ese que yo creo que es uno de los principales problemas. Sí. Nosotros avanzamos porque hicimos que las personas que emitían boletas de honorario se incorporaran dentro del sistema. Que era algo que planteó la Comisión Marcel hace 14 años. Sí, pero es que la Comisión Marcel y la propuesta del año 2008 lo planteó, pero permanentemente lo iban prorrogando, porque políticamente es muy complejo. Sí. Y quien se atrevió a hacerlo fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y a mí me tocó liderar ese proyecto. Bueno, María José, ese fue un paso adelante para ir generando otros cambios también y otros incentivos, pero ustedes estuvieron muy cerca políticamente, y de hecho el exministro Rodrigo Valdés ayer lo destacaba en este seminario que organizó AmCham y donde participó usted también, destacaba que estuvieron cerca de llegar a algún acuerdo político en el Congreso. Hoy día están esas mismas bases para poder avanzar hacia un acuerdo que se necesita en el Congreso porque el gobierno actual no tiene mayoría, ¿o hoy día el debate nos está llevando quizás un poco más lejos? ¿Cómo ve usted esa discusión, María José? Yo creo que hay dos elementos que hay que tener presentes. En primer lugar, ya no tenemos más tiempo. Cada año que pasa la situación se agrava más. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo, porque de verdad las personas necesitan tener mejores pensiones y necesitan tener la certeza que la van a tener a futuro. Pero también hay otro factor que es súper distinto. Y es que cuando se discutió la reforma Bachelet 2 y cuando se discutió la reforma del presidente Piñera, la concepción de que los fondos eran de los trabajadores, independiente que uno lo decía, no estaba tan internalizada. Producto de los retiros, la gente tomó plena conciencia que cada vez que le decían que la plata no existía era mentira, que cada vez que le decían que la plata era de la AFP era mentira, que cada vez que le decían que la plata no iban a poder disponer de ella era mentira. Sí. Y hoy en día, cuando hay tanta conciencia respecto de que los fondos son míos, ese factor, ese elemento dentro de la discusión no lo podemos dejar nosotros de tener presente. Ahora, quiero aclarar algo que también para mí es bien complejo. Hay mucha noticia y mucho fake news en torno a esto. Mucho. Y se han alimentado unas teorías que son absolutamente absurdas. Y una de esas tiene que ver con la herencia. Y otra tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia. Cualquier persona que fallece en nuestro país, que ha tenido una pensión o que ha tenido fondos previsionales, tiene derecho y está ahí a generar pensiones de sobrevivencia, esté en renta vitalicia o esté en retiro programado. Eso quiere decir que la cónyuge
siempre va a tener derecho a una pensión que es equivalente al 60% que es lo que generaba la persona que falleció. Claro. Y que los hijos, hasta que cumplan 24 años de edad, pasen los 24, van a tener derecho a esta pensión, salvo que que tengan algún tipo de discapacidad, entonces que esto se hace de manera permanente. Y por lo tanto, las personas que me están oyendo, que alguna vez le han dicho que esto no es así, por favor, concurran, soliciten el derecho porque les corresponde. Bueno, y hay un trabajo importante que hacer en materia de educación, ¿no? Previsional y también de comunicación, cuando viene un debate tan importante y que va a ser seguro bien intenso también en el Congreso. María José, gracias por su tiempo esta mañana.